Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Moy. Y yo soy Albert y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Hortito? ¿Cómo te va? Contanos, ¿qué tuvimos la semana pasada? La semana pasada tuvimos una reunión presencial que estuvo buenísima. La cena, la reflexión estuvo muy buena. Además de eso, también nos quitamos muy buenas fotos que van a estar apareciendo en pantalla. Albertito, contame, ¿qué tenemos? Contame un poco de los grupos hogareños. Bueno, nosotros siempre estamos activos, siempre nos reunimos. Pero, ¿qué pasa si no formamos un grupo hogareño? Si no formas parte de un grupo, puedes escribir en nuestro Instagram que va a aparecer en pantalla. También quería decirte que ahora con el cambio que tenemos con las reuniones presenciales, vamos a tener una semana directo y otra semana video y así constantemente. Y... Dicho esto, seguimos con la reflexión, que va a estar buenísima. Nos vemos. Hola amigos de Raíces, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Gracias Moisés por la invitación. Hoy quiero estar compartiendo con ustedes un tema muy interesante para estar aprendiendo a fijarnos más en Jesús. ¿Quién alguna vez conocieron la costanera de Encarnación? O alguna playa, no sé, irse al mar, ya sea por Argentina, Brasil u otro país. Quiero que estés participando y dejando en los comentarios si tuviste esa experiencia, porque lo que hoy vamos a estar hablando está muy relacionado al tema. Y quiero que vayas conmigo al pasaje de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y dice así el primer versículo: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Este episodio ocurrió después de la alimentación de los 5.000. Los hombres ya querían hacerle rey, y en ocasiones así, nosotros capaz vamos a querer hacerle rey a las personas que tienen mucha influencia, nos dejamos llevar por la presión del grupo. Pero Jesús, en vez de buscar el poder, en vez de buscar la corona, Él se apartó de ellos y se fue a orar por un rato a solas. Y el mensaje de hoy, tomé este pasaje para usar como analogía la tormenta que pasaron ellos con las tormentas que nosotros podemos estar pasando. Puede ser que estés pasando por problemas familiares, con luchas emocionales, con temas en tus estudios o inclusive luchas personales a nivel sexual. Y quiero que veas y te imagines esta tormenta que vamos a estar leyendo en este pasaje. Así que acompáñame. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice 25: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos están en una situación muy difícil. Si alguna vez te subiste en una canoa, vas a saber que te da miedo, tambalea todo y te asusta realmente. A mí ya me pasó eso, y sí o sí te pasa por la mente qué pasa si es que te llegas a ahogar o a caerte. Ellos, además de estar en un barquito, una tormenta, estaban en las horas de las madrugadas, entre las 3 y las 6 de la mañana. Está en la cuarta vigilia, dice el versículo 25, y entonces estaban aterrados. Yo voy a tener un pánico hasta en ese momento. Y nosotros como adolescentes a veces, por la adolescencia mismo, levantarnos a esa hora luego nos da mucho miedo. Y cuanto más en este barquito pequeño en el que estaban. Trata de imaginarte para poder estar en los zapatos de esos discípulos. Dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y agregando lo que ya les dije antes, ahora sumarle ver un fantasma. ¡Qué terror, qué miedo! Ver un pora, y en medio de todo lo que estaba ocurriendo, Mateo registra que ellos dieron voces de miedo. Esto significa que se pusieron a gritar, estaban en desesperación, en terror, con mucho miedo. ¿Qué voy a estar haciendo en el lugar de ellos? Dice el versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, no temáis. Lo primero que quiero ver contigo es cuando Jesús nos anima. En medio de las tormentas apareció el fantasma, que no era Gasparín, no era ningún pora, era realmente Jesús mismo.
¿Cuántas veces es que pasamos por cosas y creemos que es lo peor, pero en realidad es Jesús el que estaba ahí? Esta primera afirmación quiero que aprendan conmigo en la versión NBI, porque dicen: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Jesús en medio de esa tormenta trató de calmarles a ellos, darle una palabra de ánimo, una palabra de confianza. ¿No crees que en medio de nuestras tormentas Él esté tratando de decirte lo mismo? No tengan miedo, cálmate, yo soy. Dice el versículo 28, Jesús le respondió a Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me siento muy identificado en este sentir de Pedro, en esta situación, porque demuestra su humanidad. Muchas veces nosotros hacemos preguntas, tenemos dudas de Dios, queremos que Él nos esté pasando una prueba, una demostración para que nos confirme que es realmente de Dios. Pero Pedro le pide a Dios o a Jesús una prueba, igual que vos nunca le pediste a Dios una prueba, una señal, una indicación. Por ejemplo, los novios, los que están con su yehutajá, dicen: Señor, ¿es ella o es otra persona? O aquellos que están abriendo sus negocios: Señor, abrí las puertas para el éxito. O aquellos que están en una situación de enfermedad, piden a Dios una señal de su misericordia, una muestra de su misericordia. Entonces, de mucho de la humanidad que tenemos, nos identificamos con Pedro pidiendo una prueba. Si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús accedió. Pedro estaba haciendo algo impensable para él, pero confió en Jesús. Y acá vamos lo segundo, cuando miramos la tormenta, lo que pasa. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este versículo encontramos una de las oraciones más cortas en toda la Biblia. Si no es la más corta, está en el podio. Jesús accedió al milagroso pedido de Pedro, pero luego Pedro desvió la mirada. Él miró el fuerte viento y tuvo miedo, tuvo mucho miedo. Acá la analogía es que muchas veces nos pasa esto, que le pedimos a Dios que obre, que ponga su parte, Él cumple, pero vemos las dificultades, vemos los problemas, las situaciones difíciles y empezamos a ver la tormenta, no le empezamos a ver a Jesús. Y ahí es donde aparecen todos estos temores y Pedro empezó a hundirse. Yo me imagino que se hundía de a poco, por eso pudo estar hablando, pero es una sensación terrible. Me pasó justamente al terminar el colegio, me fui de vacaciones por allá, estaba por Argentina y me fui de premio por terminar el colegio allá para conocer en las playas, y eso me fui en la casa de mi tía. Y bueno, nos íbamos a las playas, etc. Como típico adolescente nos gusta romper las reglas, irnos al límite, sentir la adrenalina. Hay un límite obviamente en el mar. Y el mar, yo te cuento, si te fuiste a la costanera de Encarnación o cualquiera de los ríos, no es nada comparado a lo que es el océano, el mar mismo, que es tan grande, salado, frío y cómo te arrastras. Es realmente genial la sensación. Y bueno, lo que sí que me fui hasta los límites y yo tratando ahí nadar, hice nadar, pero no tan pro, por así decirlo. Pero después ya quería regresar, apenas tocaba con mis pies en la tierra, nadaba y no podía, me llevaba el mar y yo me estaba desesperando, ya me estaba asustando, hasta que de repente apareció ahí el salvavidas sin darme cuenta, y él me ayudó y no saben lo aliviado que estuve. Y tal vez es la comparación más cercana que puedo tener de cómo se sentía Pedro, pero es una sensación de alivio primero es desesperación cuando te estás hundiendo, pero también alivio cuando alguien te está ayudando. Y acá la pregunta es: ¿cómo nosotros actuamos cuando nos estamos desesperando? Cuando nos estamos hundiendo como Pedro. ¿Nos fijamos en Jesús o solamente en los problemas? ¿Crees que te estás hundiendo? Porque seguramente dejaste de fijarte en Él. Y acá vemos la tercera afirmación cuando nosotros acudimos a Él. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro acudió a él en la oración más corta que habrá hecho, y Jesús le respondió. Jesús le hizo caso, le ayudó y luego le reprendió. ¿Por qué dudaste?
¿Por qué dudamos nosotros de Dios? ¿Por qué dudás cuando fue Él el que te dio lo que vos pediste? ¿Por qué tan rápido nosotros dudamos de Dios o de Él? Lo maravilloso acá es que Él extendió su mano y también nos extiende la mano a nosotros para ayudarnos. Luego obviamente le reprendió, le retó ahí y de diferente manera nosotros podemos aplicarla en nosotros, pero le ayudó Dios. En resumen, cuando pasamos por tormentas, cuando pasamos momentos difíciles, debemos fijarnos en Jesús. Apartar de la mirada hará que nos desviemos y nos fijemos y sintamos miedo, perdemos la confianza y nos estamos sintiendo que nos estamos hundiendo, pero Él está ahí para ayudarnos. No dejes de creer en Cristo. Formas prácticas como fijarnos en Cristo. Si no estás más leyendo tu Biblia, te invito a que lo puedas retomar y que lo puedas estar buscando ahí en los evangelios, en cómo Él trataba con la gente. Si no estás más orando, te animo a que hagas un calendario de motivo de oraciones por día, por la semana. Participar en las actividades de tu iglesia, ya sea los grupos pequeños, las reuniones principales. Eso te va a ayudar a estar hablando con otras personas en tu misma fe. Y también no dudes en acudir con otras personas para que te puedan ayudar si estás con un problema. No tenés que luchar solo ni sentirte autosuficiente. Entonces, fíjate en Jesús. Fíjate en Jesús en medio de la tormenta. Suscríbanse Buenísima, y síganos. Suscríbanse. buenísima. Suscríbanse. Suscríbanse. Buenísima. Aplaudí, Alberto. Muy bueno.